Vamos a resolver ahora un problema de transistores y veremos que nos sirve para todos los demás, ya que siempre la metodología es la misma, que es primero calcular lo que tenemos en el colector y después lo que tenemos en la base. Aquí impondremos las condiciones siempre de la corriente de colector a través de la B, ya que supondremos que estamos trabajando en saturación. A partir de la beta calcularemos la corriente de base y a partir de este diagrama de flujo obtenemos todos los valores que tengamos que diseñar, que suelen ser la resistencia al colector y la resistencia de base. Bien, para el problema en cuestión lo que nos dicen es que tenemos un LED de alta intensidad que necesita 750 miliamperios para que se ilumine. La alimentación tenemos unos 24 voltios porque posiblemente necesite una tensión alta de umbral. En este caso es solo de 1 voltio, pero podría ser de más. Y lo que vamos a hacer es calcular la resistencia de colector, que con esos 24 voltios garantizan los 750 miliamperios que necesita. Por otro lado, del transistor necesitamos la tensión colector-emisor de saturación en este punto, así como la tensión base-emisor también de saturación, que es la que tenemos aquí. La primera servirá para el análisis de malla del colector y la segunda para la malla que tenemos en base. Bien, vamos, como vemos, las preguntas son precisamente lo que hemos avanzado. Bien, vamos a quedarnos solo con la primera parte. Como decíamos, tenemos la malla del colector, que en este caso va de los 24 voltios, resistencia, diodo y transistor. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos los 24 voltios, es igual a la corriente colector por la resistencia colector, más la caída de tensión en el diodo, más la caída de tensión en el transistor entre colector y emisor en saturación. En este caso, la corriente colector que queremos es la que necesita el diodo para llegar a la intensidad que queremos, los 750 por 10 a la menos 3, la resistencia de colector es lo que andamos buscando, la tensión del diodo era de 1 voltio y la tensión colector-emisor de saturación es de 0,2. De aquí podemos calcular la resistencia de colector, que vale de 30,4 ohmios. Esta sería la resistencia de colector para garantizarnos esa corriente. Bien, ahora lo que tenemos siempre que hacer que es calcular la corriente de base en saturación, que no es más que la corriente de colector de saturación partido por la beta. Claro, nos proponen varias betas. Eso significa lo siguiente. En el enunciado, en un momento determinado, nos dicen que el Arduino, como mucho, puede dar 20 miliamperios. ¿Vale? Pues si tenemos que la corriente máxima de base es de unos 20, la beta debería ser aproximadamente pues los 750 miliamperios del colector partido los 20 miliamperios que soporta el Arduino. Estamos hablando de 75 entre 2, que nos da 37,5. Es decir, cuanto más grande sea la beta, más pequeña será la corriente de base. O sea que como mínimo 37, y pues vamos a cogemos la de 40, por ejemplo. ¿Podríamos coger también la de 50? Sí, ¿por qué no? Pero vamos a coger ahora la de 50, que está más al límite. Bien, ¿qué significa entonces? Que la corriente de base de saturación, ahora que ya hemos decidido la beta, será los 750 milis partido los 40. Y esto nos dará realmente la corriente de base que vamos a pedirle al Arduino, y que son 18,75 miliamperios. Bien, ahora es el momento de analizar la malla que tenemos en la base.
Fijémonos que hemos empezado por el colector, como habíamos indicado antes. Ahora, del colector, que ya hemos obtenido la RC, a partir de la corriente de colector nos vamos a la corriente de base. Y aquí lo que tenemos es que la salida del Arduino da 5 voltios, que la corriente de base de saturación por la resistencia de base, más la caída de tensión base emisor en saturación. En este caso, corriente de base de saturación 18,75 por 10 a la menos 3 por la resistencia de base que queremos calcular y más la tensión base emisor que nos han dicho que es de medio voltio. Lo que aquí obtenemos que la resistencia de base a diseñar, despejando, tenemos que la resistencia de base son los 5 voltios menos la tensión base emisor partido la corriente, y eso nos da una resistencia de 240 ohmios, con lo cual ya tenemos calculado el circuito necesario para que el LED trabaje a alta intensidad. Las siguientes preguntas normalmente es: ¿y si queremos la mitad? La mitad de intensidad, ¿qué significa? ¿Que tenemos que ir a buscar en la curva del LED qué corriente, qué tensión? No, sencillamente utilizamos un PWM con un duty cycle del 50%, y sabemos que esto, como es directamente proporcional a la potencia entregada, porque hemos visto que esta señal en valor medio a nivel energético entregamos la mitad de energía, esto vale 0 y esto vale 5, una señal como esta, que no es la que tenemos, pero esta nos viene para entender que estamos entregando energía aquí y aquí no entregamos, y aquí sí. Luego, a nivel promedio estamos entregando la mitad de energía, luego la mitad de potencia, y resulta que la intensidad lumínica también es una magnitud de potencia o energía, con lo cual de esa manera ya nos aseguramos que estamos haciendo lo correcto. Si queremos la mitad de intensidad en el LED, modulamos un PWM con un duty cycle del 50%. ¿Que queremos el 25% de intensidad? 25% del duty cycle.